María Belén, vinimos hasta San Isidro para intentar entender un poquito más en base a todo lo que ocurrió anoche en París, semejante atentado y el mundo y la conmoción que está viviendo justamente el mundo. Y para eso nos encontramos con Andrés Cisneros, que es ex vicecanciller argentino. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por aguardar. Sabemos que su tiempo es limitado. La gran pregunta que se hace la gente en sus casas es ¿por qué y para qué ocurrió lo de anoche? El para qué es fácil. El terrorismo, el arma principal del terrorismo no son ni las bombas ni los fusiles, es el miedo. La idea es inculcarnos miedo, meternos miedo, para que le dejemos el campo abierto para ocupar territorios y sojuzgar gente. El problema en París y en Occidente es que una sociedad que tiene mucha libertad tiene poca seguridad. Cuanto más libertad, menos seguridad. Y en la brecha entre la seguridad y la libertad se cuela todo tipo de gente, incluyendo los fanáticos que han hecho esto en París. María Belén, ya te está escuchando el ex vicecanciller Andrés Cisneros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Cisneros? Muy buen día. Buen día para ustedes. Bueno, en este caso en particular, ¿no es cierto? Hablábamos con mi compañera, ella le sorprendía de alguna manera, le habían impactado las palabras pronunciadas por el presidente francés François Hollande, en el sentido que hizo referencia a una guerra, ¿no? Pero también leía palabras del pensador francés, sociólogo, en mi caso que soy licenciada en Ciencias Políticas, lo he leído en varias oportunidades, es un pensador francés con una profundidad, digamos, que tienen pocos pensadores en el mundo, y él también hacía referencia a la guerra, ¿no es cierto? ¿Usted qué dimensión le da esto? Porque me parece que como un atentado terrorista quizás de alguna manera se desdibujan las fronteras de lo que es la concepción del Estado moderno. Sí, discúlpeme porque por razones técnicas escuché muy poco, pero si usted se refiere al tema de la guerra, yo le diría que estamos en las vísperas de una nueva guerra mundial. Solo que esta guerra no va a ser entre países, con uniformes, con banderas que nos diferencian unos de otros. Esta guerra va a ser contra gente que está en todas partes y usted no la encuentra en ninguna. Es una guerra en las sombras, es una guerra de gente que se disfraza, donde la clave no son tanto los guerreros, sino aquellas personas que les permitan a los guerreros mimetizarse con ellas. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo islámico es muy respetable, la religión es absolutamente respetable y los islámicos son gente buenísima, tanto como nosotros, y la inmensa mayoría de ellos quiere vivir en paz y convivir con el resto del mundo. Desgraciadamente, toda sociedad tiene fanáticos. Y lo que hay que hacer es terminar con los fanáticos, no despreciar las sociedades. Pero los fanáticos solamente pueden ser eliminados, superados por la propia cultura de la cual han salido. Y si la cultura islámica no se decide ella misma a terminar con sus propios fanáticos, nadie más va a poder hacerlo. De manera que es una tarea que les corresponde a ellos, tenemos que ayudarlos, tenemos que cooperar, pero el papel principal va a ser de la propia comunidad islámica. A usted se refiere al Islam, digamos, como principal actor, ¿no es cierto?, en todo esto. Le preguntaba con anterioridad, que no sé si ahora me puede escuchar bien. ¿Me puede escuchar mejor que antes? Mira, la escucho bastante mal, pero dígame por favor. Sí, respecto del desdibujamiento de las fronteras del Estado moderno concebido como tal, teniendo en cuenta que son atentados terroristas que quieren, como usted bien dice, sembrar el terror, sembrar el miedo, se refuerza, por supuesto, la seguridad en todos los países. Y así como atacaron en Francia, ahora, digamos, hay una alerta también en Gran Bretaña, podrían atacar en cualquier parte del mundo. De hecho, nosotros también hemos sido víctimas de 2 atentados terroristas como argentinos. Sí, lo primero que hay que tomar en cuenta es que los estados nacionales son fuertes solamente en Occidente. En el Medio Oriente y en otras partes del mundo, las lealtades nacionales no son importantes. Es la lealtad religiosa, la lealtad étnica, la que prima por encima de las lealtades nacionales. Por eso en esas regiones las fronteras nacionales son borrosas. Y como yo le decía al principio, la nueva guerra no reconoce fronteras. Es decir, se pelean en todas partes, usted no los encuentra nunca, y no están de un lado o del otro de la frontera. Están mimetizados como un árbol dentro de un bosque en las comunidades de las cuales salen. No me extrañaría que, como ocurrió en Charlie Hebdo, o como ocurrió en Atocha, en España, y como ocurrió en los subterráneos de Londres, se trate de gente que incluso ha nacido en esos países, que son nacionales de esos países,
Pero para este tipo de cultura la nacionalidad no es tan importante como la religión o la etnia. Claro, desde ya. Bueno, de hecho también, digamos, el ataque que sufrió el propio ISIS, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta Jihad John, que también es un británico que de alguna manera se había convertido como una estrella dentro del Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico, pero sí la pretensión de ellos, ¿no es cierto?, de conformar inclusive un califato en territorios sirio e iraquí, y por eso quieren también conformar lo que sería un Estado como lo concebimos también en Occidente. Era un británico que hacía referencia permanentemente a las decapitaciones, eso lo mostraba a través de filmaciones que eran subidas a YouTube, con lo cual también acá, Cisneros, hay un entrenamiento de europeos en la propia Europa y también fuera de Europa, como ser Irak, Siria o Afganistán. Bueno, justamente lo que dijimos al principio, cuando una sociedad tiene muchas libertades, permite muchas violaciones, porque baja su seguridad y permite que haya centros de entrenamiento en sus propios países. Pero hay una cosa que me gustaría llamar la atención de ustedes, que es la siguiente. La Argentina está poblada de organizaciones de derechos humanos, incluso tenemos un premio Nobel de Derechos Humanos. ¿Se han manifestado en contra de esto? Nos hemos cansado de ver gente degollada por televisión y yo no escuché una sola palabra. Claro, esto, digamos, para llamar a la reflexión. Respecto del análisis que usted hace, que es el propio Islam el que lo tiene que resolver, mientras eso quizás puede ser como una hipótesis, ¿no es cierto?, en que se encuentre una resolución, ¿qué debe hacer Occidente? Creo que Occidente debe convocar a los líderes religiosos, políticos y sociales del Islam, que generalmente son los mismos, y decirles que son bienvenidos en nuestros países, que les tenemos el mayor de los afectos, que los respetamos profundamente y que queremos convivir con ellos, pero que ellos tienen que asumir responsabilidades mayores que hasta ahora en el combate de sus propios fanáticos. No puede ser que a esta altura de los acontecimientos no haya un solo líder islámico que haya condenado los atentados. Yo abro los diarios, escucho la radio y la televisión y no veo que ningún líder islámico salga a decir el Corán no es criminal, estos atentados no están respaldados por nuestra religión y por nuestra fe. Nadie lo ha dicho. Cisneros, cuando usted hace referencia a una tercera guerra, pero de una manera distinta como se perpetraron la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero sí en ese orden. Recuerdo las palabras de Papa Francisco en relación con una tercera guerra mundial dividida en partes, ¿no es cierto?, como sectorizada. ¿Usted hace de alguna manera alusión a eso? Sí, seguramente, sí. El Papa lo ha dicho con mucha claridad. Pero sería, digamos, una tercera guerra dividida, dijo, en partes, como en zonas geográficas específicas. ¿Usted cuándo, digamos, avisora de alguna manera por lo que está sucediendo esa tercera guerra? ¿Dónde la ve situada geográficamente y qué modalidad tiene? Bueno, le repito, esta guerra se caracteriza porque no tiene una localización geográfica determinada. El terrorismo se filtra por todas partes y usted no lo encuentra en ninguna. Si usted analiza la Segunda Guerra Mundial no fue contra Alemania, fue contra el nazismo. El Estado alemán era muy respetable y después de la guerra siguió siendo respetado el Estado alemán. Con lo que había que acabar es con el nazismo, es decir, con los fanáticos de Occidente que trataban de matar y asesinar en nombre de Occidente. Y Occidente se ocupó de acabar con ese fanatismo, pero no con Alemania, porque Alemania no tenía la culpa. Claro, ahora bien, es bastante difícil por otra parte, digamos, poder defenderse, ¿no es cierto?, de ataques terroristas, pero de todas maneras, ¿usted cree que falló algo en los servicios de inteligencia franceses respecto de tener una previsión más allá de las normas de seguridad instaladas y reforzadas de hace 11 meses atrás a propósito del atentado terrorista a la revista Charlie Hebdo? ¿Algo falló en el Estado francés? Mire, las guerras de inteligencia son muy difíciles, porque cuando usted tiene éxito nadie se entera. Y cuando fracasa suceden estas cosas. La inteligencia es muy complicada. Los ingleses no pudieron prever la invasión argentina de Malvinas. Los norteamericanos no pudieron impedir el atentado a las Torres Gemelas. Es muy difícil porque sociedades que tienen mucha libertad, le repito, tienen mucha dificultad para vigilar y para controlar. Desde ya, Andrés Cisneros, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, muy amable. Juan Cruz Clemente, también muchísimas gracias y vamos